Entonces les voy a compartir mi pantalla. Hacemos esto acá. Listo. Entonces, esto era lo de la clase pasada. Acá. Entonces, vamos a trabajar lo que son entradas análogas. Para las entradas análogas, la palabra reservada que utilizamos, como ya les había dicho, pero les recuerdo, es analog write. ¿Listo? En este caso, la vez pasada cuando hablábamos de PMW, hablábamos de que podíamos manejar 256 datos, ¿cierto? En este caso, para la entrada vamos a manejar un rango de 1024 datos. Eso equivale a tener 2 a la 10, ¿listo? Entonces, les recuerdo qué elementos son de tipo análogo. Entonces, por ejemplo, estos tres son de tipo análogo, donde la fotocelda y el potenciómetro los podemos considerar entradas, porque nos van a suministrar información, y el motor es una salida análoga. ¿Cómo funciona como salida análoga? Porque podemos, dependiendo del valor que le demos, podemos aumentar o disminuir su velocidad. Entonces, ¿cómo vemos lo de las entradas análogas? Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver de entradas análogas es ver esos datos en el puerto análogo, ver esos 1024 datos que le digo, ¿listo? Entonces acá venimos, acá. Esperen que cargue un momentito. Listo. Entonces, tenemos en este caso un potenciómetro. En Tinkercad son los potenciómetros que simplemente vamos a conectar de las tres patas. Una va a ir a negativo, una pata va a ir a positivo y de la patica de la mitad es que sacamos la señal, ¿listo? Esa señal la vamos a enviar a estos puertos que antes no los habíamos utilizado, que son los puertos análogos. Acá tienes un nombrecito cada puerto y así hay que configurarlo. Entonces, en el código para eso, ya hice los códigos para ahorrarme tiempo y demás y les voy explicando línea por línea. Entonces, tengo que declarar el único elemento que tengo, que sería el potenciómetro, y decir a qué patrón va a ir. En este caso sería a 5. ¿Listo? Tienen que escribirla así con mayúscula y demás como aparece acá, o si no les va a generar error. Igual que hacíamos con el digital write, cada elemento que necesite de entrada de datos, voy a generar un dato donde voy a guardar esa información. Ahora, en el voice setup, entonces, ¿qué es lo que digo? Que el potenciómetro en este caso va a ser una entrada. ¿Listo? Voy a utilizar el serial Beijing, que es para que yo pueda ver en el monitor serial la información que hay ahí. ¿Listo? Entonces, en el void loop lo único que tengo que hacer es poner esta lineacita, que es decirle qué dato va a ser lo que se esté leyendo en el puerto análogo, ¿sí? Donde tengo conectado el potenciómetro. ¿Listo? Y como lo que simplemente quiero ver es los datos que se están generando acá, entonces voy a escribir serial print dato, que me imprima lo que hay en la variable de dato, y voy a generar un pequeño delay, un retardo para que no me salga tantos datos. Vengo acá y vengo acá. Entonces, si se dan cuenta, acá por ejemplo, empieza en cero, ahí está en cero, cada medio segundo se me está generando un cero, y a lo que yo lo voy moviendo, me va generando los datos que les dije que tiene este. ¿Listo? Hasta llegar a 1023. Ese es el número máximo. Yo les había dicho que era 1024, pero tengan en cuenta que el 0 es un dato también. Entonces, 1023 más el 0, que es otro dato, son 1024. Ahora,
el valor, si se dan cuenta, de este potenciómetro es de 50 kiloohmios, ¿sí? No importa el valor que tenga mi potenciómetro en este caso. Cuando hacemos los circuitos y lo habíamos utilizado, pues era importante saber o determinar qué valor de resistencia tenía. Pero acá no nos importa. Si, digamos, yo le cambio este por 100 kiloohmios, ¿sí? El igual, aunque la resistencia se supone que es mayor, el igual me va a estar generando desde 0 hasta los mismos 1023 datos. ¿Listo? Profe, yo sigo viendo la diapositiva. Ay, ¿qué pasó? Ya reviso que hay unos que están teniendo problema. Meléndez, desconéctate y vuélvete a conectar, porfis. Profe, yo sigo viendo la diapositiva, profesor. Ah, fue madre. One moment, entonces. A ver qué es lo que estoy compartiendo. Ah, ok. Ahora sí. ¿Ya todos ven mi pantalla? Ok, entonces voy a volver a explicar lo que ya había explicado. ¿Estamos? Entonces, un momento que estoy ingresando a unos a la clase. Listo. Entonces, les decía, este es el montaje sencillito para leer lo que hacen los datos de un potenciómetro, de una entrada análoga. ¿Listo? Entonces, este es el potenciómetro, las tres paticas, una pata va negativo, otra pata va positivo. El orden importa si yo quiero, dependiendo cómo quiero que se prenda. Es decir, si yo le pongo acá primero negativo y positivo, el inicio será tipo manecillas de reloj siendo acá 0 y el máximo estando al lado derecho. Si los conecto al revés, positivo y negativo, entonces me va a funcionar eso al revés, siendo acá 0 y hacia la izquierda, llegando a los 1023. ¿Listo? Entonces, el código para leer esos 1023 datos que está recibiendo ese es este sencillito. Simplemente pongo, declaro mi potenciómetro que va a estar en la entrada A5, que fue la que puse acá. Tengo que generarle la variable dato donde voy a guardar la información que me está generando el potenciómetro. Lo declaro como una entrada y para poderlo visualizar aquí, ya que yo no tengo LED, ni motor, ni nada acá conectado, sino simplemente quiero ver los datos, entonces voy a utilizar el puerto serial, así que declaro el serial begin. Y el código para hacerlo es sencillito. Esta línea me va a leer lo que está ingresando al Arduino. Entonces, dato va a ser lo que en la entrada análoga tenga, que en este caso fue la que declaré como potenciómetro. Y la línea de serial print para que yo pueda ver acá lo que se está generando. ¿Listo? Le puse acá un delay para que no se me generara tantos datos, sino se me generara cada medio segundo un dato. Entonces, nuevamente le doy play. Y entonces, si comenzamos acá, se dan cuenta que está en 0. Cada vez que yo lo voy moviendo, pues él va aumentando. ¿Sí? Aumenta, 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 hasta que llega a su tope, que son 1023 datos. ¿Listo? Entonces ya les decía que, por ejemplo, este se supone que es un potenciómetro de 100K, pero si yo le bajo a uno de 10K, que es un décimo de la resistencia que tiene, no me afecta estos datos. ¿Listo? Van a estar leyéndose los mismos desde el 0, ¿sí? Pasando por todos los valores hasta llegar al 1023. ¿Listo? Esto es en este caso que lo estamos utilizando como una señal tipo análoga para el Arduino. ¿Sí? Entonces no me importa el valor del potenciómetro, simplemente que sea el potenciómetro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Listo. Entonces,
Ahora, esto era simplemente para que se dieran cuenta los 1023 datos que maneja el potenciómetro. Ahora, ¿qué lo podemos utilizar? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de acá era variar. Vamos a hacer cómo variaría yo con ese potenciómetro, con esa entrada análoga, los colores del RGB, ¿sí? O sea, algo parecido a lo que hicimos, que les tocó de tarea, pero entonces lo vamos a hacer ahora con cada uno de los potenciómetros. Es decir, cada potenciómetro me va a manejar un color. ¿Listo? Entonces, un momento, yo me vuelvo. Este. Listo. Este circuito, entonces, miren cómo funciona. Si yo lo simulo, él acá me permite, entonces, cuando yo empiezo acá a mover el potenciómetro, el primero corresponde al rojo, entonces él me va a variar todo el color rojo, ¿listo? Si vengo acá, entonces me empieza a manejar todo el azul, ¿listo? Si vengo acá, este me mueve todo el verde. Ya si quiero hacer combinaciones, entonces tocaría pues mover los tres al tono que yo necesite, el color que quiera aplicarle, ¿listo? ¿Cómo se hace eso? Sencillito. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Estas entonces están siendo las entradas, es decir, de aquí sale información hacia acá, ¿listo? Dependiendo de lo que yo configure, entonces él va a decidir y va a salir información hacia acá. Entonces, estos tres serían entonces la declaración de mis entradas para el LED, el rojo, azul y verde, que lo tengo conectado a 9, 10 y 11. ¿Listo? Los tres potenciómetros, 1, 2, 3, ¿listo? El que corresponde al rojo, azul y al verde. Y por cada potenciómetro, recuerda que necesito tener un dato que se me esté guardando. Entonces tengo el dato rojo, dato azul y dato verde, que inicialmente van a ser 0. En el setup los configuro cuáles son entradas y cuáles son salidas. Entonces, las salidas van a ser los que van hacia el LED, estos tres, y las entradas los potenciómetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente tengo que decirle que, por ejemplo, dato R va a ser lo que se esté leyendo en la entrada análoga donde está el potenciómetro rojo. Lo mismo para el azul y lo mismo para el verde. Ahora, voy a quitarle esto acá un momento. Y acá, entonces, simplemente le estoy diciendo que lo análogo, que la salida análoga, para el rojo va a ser pues el dato que tenga de rojo, para el azul el dato que tenga en azul y para el verde el dato que tenga en verde. ¿Listo? Entonces, si lo simulo acá nuevamente, entonces, bajamos todos los valores. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Si voy, por ejemplo, a simular el rojo, entonces si se dan cuenta lo empiezo a aumentar, y lo empiezo a aumentar. Y aquí no he llegado al final del potenciómetro y ya está en rojo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Resulta que en la clase pasada vimos que todas las salidas análogas tienen un rango desde 0 hasta 256 datos, ¿no? Pero acá estamos hablando que las entradas tienen desde 0 hasta 1023 datos. Eso quiere decir que cuando yo voy acá como por un cuarto del potenciómetro, pues ya llegué a ese dato máximo que va a salir en el RGB. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? En este caso, fue lo que yo hice acá. Entonces, cogí los 1024 datos y los dividí en los 256 datos que me deja tener el PMW. Eso me da un aproximado de 4. Entonces, eso equivale a eso que le estaba diciendo acá, que es dato R
va a ser lo que se esté leyendo, pero dividido en 4. ¿Listo? Por eso era que acá yo tenía un 4. Que en 4. ¿Listo? Entonces, esto me garantiza que cuando yo simulo, entonces mi valor mínimo va a ser 0 y que, por ejemplo, si yo llego a 100 dividido en 4 es 25, entonces que acá apenas esté prendiendo pues lo que correspondería a 25, cosa que cuando llego acá al final, dividido en 4, pues simplemente me va a dar el valor máximo de 256, ¿listo? Es por eso que aparecía este 4 acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo muy claro? Ustedes son muy pilos. Listo. Otra forma de utilizar, entonces, las entradas anuladas, hay muchas. Entonces, otra forma sería utilizando los condicionales y entonces hacer que el potenciómetro, entonces, por ejemplo, me controle qué LED es el que yo quiero que se encienda. ¿Sí? No qué intensidad va a tener, sino cuál de estos quiero que se encienda. Ay, perdón. Entonces, entonces, mire este cómo funcionaría. Este cuando lo tengo acá, me está prendiendo el primero. Si lo llego más o menos hacia la mitad, me enciende el segundo, ¿sí? Y cuando lo llevo al final, me enciende el tercero, ¿sí? Entonces miremos el código que corresponde. ¿Cómo es la conexión? Exactamente igual. El negativo, la primera patica, positivo, la señal sale de la mitad. Configuro mis 3 LEDs. Entonces, acá los tengo, LED 1, LED 2, LED 3, a los que dije, a 5, 6 y 7. El potenciómetro a 5, y como tengo un potenciómetro, entonces voy a generar un dato. Detectar cuáles son salidas, cuál es la entrada, y acá simplemente voy a utilizar dato analog write para leer lo que tengo en el potenciómetro. ¿Listo? Acá volvemos a utilizar los condicionales. Pilas con los condicionales porque ustedes me están poniendo corchetes donde no es, o no poniendo corchetes. Entonces, ¿qué lleva corchetes? Estos, por ejemplo, el void setup, el void loop, que es el más grande, funciones como if, else, while, for, estos tienen sus corchetes. ¿Por qué es importante los corchetes? Porque dependiendo de lo que haya acá en los paréntesis, él va a hacer lo que hay entre los corchetes. Entonces, si su merced no le pone corchetes, él no va a hacer nada de lo que usted le está pidiendo, no va a hacer lo que se le ocurra así en todo. Entonces, es por eso que es importante los corchetes, saber dónde comienzan y dónde terminan. Acá en los if no llevan punto y coma. Algo también importante porque algunos me le ponen punto y coma y por eso les genera errores o les simula como no debe. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos diciendo es, acuérdense que tenemos 1023 datos. Entonces, lo que yo hice fue dividir esos 1023, como tengo 3 LEDs, en 3. Eso me dio un aproximado de 340. Entonces, si el dato tiene un valor, lo que dice acá es que si dato es mayor a 0, y menor a 340, le estoy diciendo que me prenda el primer LED y que mantenga apagados los otros dos. Si dato está en el rango de 340 y 680, entonces me va a prender el de la mitad y los otros dos apagados. Y si el dato es mayor a 680, solo me va a prender el último y los dos primeros apagados, ¿sí? Para eso es importante esto. Estos son esa letra, no sé qué letra es, de qué idioma es la I. Esa es la que hacen con Shift 6 en el teclado de sus computadores.
chip 6 es esta letra que es una I, ¿listo? Y tienen que estar esas dos Is. Eso quiere decir que le estamos diciendo al programa que se tiene que estar cumpliendo esto y esto al tiempo. Si no se cumple, no sirve. ¿Entendido hasta ahí? Nuevamente revisamos acá. Y entonces nos damos cuenta que me está haciendo lo que le pedí. Acá si se dan cuenta, no sé por qué, hay como un retardo y se demora en ejecutar las otras dos funciones. Si yo llego hasta acá, por ejemplo acá a la mitad, ya me prende este, pero se demora en apagarme este. Realmente no sé por qué está ese retardo si no tengo ningún delay. No he logrado entender qué es lo que está pasando, pero en teoría funciona. Si es, se prende este y esto se apaga. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, bueno, les quiero hacer un dibujito que le hice al otro grupo y creo que así entendieron mejor. Entonces, imagínense que tenemos acá, ¿listo? Acá tenemos donde inicia el 0 y acá llegan los 1023 datos. ¿Listo? Entonces, como tenía tres LEDs, lo que hice fue dividir esto en tres datos, en tres pedazos, que era lo que les decía que me dio el 340 y el 680. Espera que eso es difícil con el mouse. 680, ¿listo? Entonces, lo que yo le estoy diciendo a la programación es que si está en este rango, ¿sí? Me prenda mi LED 1, ¿sí? Entonces, si está entre 0 y 340, me prenda el primero. Que si está entre 340 y 680, me prenda mi LED 2, ¿sí? Y que si es cualquier valor superior a 680, entonces me prenda el LED 3. Entonces, para este pedacito, yo podría hacer como dicen estos dos primeros, decirle que si es mayor a 680 y menor a 1023 me prenda el L3, pero pues en teoría como yo sé que el dato máximo el que va a llegar es 1023 y que de ahí no se va a pasar, por eso fue que en el último solo le puse que cualquier número mayor a 680. ¿Listo? Eh, sí, señora. En este caso lo dividí dependiendo la cantidad de LEDs para que fuera proporcional. Ahora, yo lo puedo dividir como yo quiera, ¿sí? Entonces yo puedo decidir, por ejemplo, que quiero que mi primer LED se prenda solo si es menor a 200, ¿sí? Y que el rango vaya hasta 1000 y que solo si es mayor a 1000 se prenda el tercer LED, ¿sí? Yo lo hice en tres partes iguales, pues para que se fuera proporcional. ¿Listo? Entonces, veo que no tienen más preguntas y demás, entonces la actividad es la siguiente. Me van a hacer ustedes exactamente la misma vaina, pero con 6 LEDs. Entonces me montan el circuito para que se prendan ya no 3 LEDs, sino 6 LEDs. Súper sencillo, ¿listo? Y la segunda actividad es algo, ya no circuitos, vamos a pararle un poquito a los circuitos y me van a hacer una consulta. Tenemos que empezar a trabajar sobre sensores. Entonces, me van a hacer esta consulta. ¿Qué es un sensor? ¿Qué es un transductor? 5 magnitudes físicas que se puedan medir con sensores, obviamente. Me realizan un mapa conceptual de las clases de sensores que existen y me van a me van a escoger uno que les llame la atención, lo van a investigar y me hacen un video cortico donde me expliquen. La idea es que este sensor que ustedes utilicen sea ojalá un sensor de los que ya está hecho para Arduino, ¿sí? Pues porque si no sirve por Arduino, pues
no podríamos como saber. Entonces el video es sencillito, de qué es el sensor, qué es lo que mide, si luz, temperatura, lo que sea, cuántas patas tiene, cómo se configura, para qué sirve. Eso, sencillito, un videito de 1 o 2 minuticos, eso es lo que van a hacer. Esto me lo van a hacer en el cuaderno, le toman foticos y me lo envían, porque no quiero que lo hagan en Word, porque ustedes solo hacen copy-paste. ¿Listo? Y entonces, al menos escribiendo, lo pueden hacer. Ahora, muchas gracias por poner atención, señoritas. Les decía que les voy a mandar un código, entonces esperen, les muestro cómo sería. Si ustedes entran a Tinkercad, entonces lo que va a pasar es que yo ahorita les voy a enviar un código. Un código y el código de la clase. Entonces, cuando ustedes lleguen acá, no necesariamente necesito que inicien sesión, sino van a darle acá, unirse a la clase. A lo que le dan unirse a la clase, me va a generar, les va a pedir el código, que es el que ahorita les voy a enviar, y luego les va a pedir un apodo, bueno, ahí les pido otra cosa que también se las voy a enviar, y con eso pueden entrar a la clase y ahí es donde hacen el circuito, cosa que yo lo pueda revisar cuando necesite, sin problema alguno. Entonces, los correos ya no necesito que me los envíen enviándome el link, sino diciéndome, listo, profe, ya puede revisar la actividad de Pepito y Juanito, y entonces yo puedo acceder desde mi cuenta a la actividad de Pepito y Juanito. ¿Estamos? ¿Todo muy claro? Listo, pues, entonces cualquier cosa me van contando, yo ahorita empiezo a enviarle los códigos y estamos hablando. ¿Listo, muchachos? ¿Esta actividad para cuándo es? Para dentro de 15 días, no, se supone que esta clase fue la de el viernes pasado, o sea que tienen hasta el viernes, este viernes no, el otro viernes, hasta el 8 de mayo para enviarme las actividades. ¿Listo? Entonces, nada, que tengan una feliz tarde, que sigan trabajando mucho, nos estamos hablando. Juiciositos.